Las licencias de funcionamiento. Ustedes se acordarán que antes las licencias se renovaban anualmente y se pagaban trimestralmente por la licencia de funcionamiento. Con el decreto legislativo 776 del año 93 y la ley 28976 del 2007 quedó como única autorización, vigencia y indefinida y un solo pago las licencias de funcionamiento. También teníamos las licencias de edificación. Antes teníamos los derechos, ingresos por los derechos de trámite y liquidación de obra, que era un porcentaje del valor de la obra para cubrir deterioro de pistas, veredas y otros. Con la ley 29090, solo derecho de trámite y no mayor a una UIT. Se acordarán también que habían anuncios publicitarios que se renovaban y tenían un pago para cubrir esas renovaciones. Ahora, después, según lineamientos de Indecopi, la renovación es una barrera de acceso al mercado y solo tienen un pago y no renovación. También se acordarán que tenemos los registros civiles. Antes las municipalidades expendían copias certificadas de las partidas de nacimiento, matrimonio, defunción, etcétera, y esas tasas que eran ingresos también. Ahora la RENIEC es la que se encarga de hacer ese tipo de cobros y ya las municipalidades no tienen esos ingresos. En cuanto a los arbitrios, las municipalidades realizaban el cálculo y la evaluación según el decreto legislativo 776. Ahora, con la sentencia del Tribunal Constitucional y pronunciamientos del Tribunal Fiscal, se establecen criterios para determinar el porcentaje de arbitrios. En algunos casos disminuyeron los ingresos. ¿Qué más hemos tenido en esto? Con la ley 26976, ley de procedimientos de ejecución coactiva, se suspende el procedimiento de ejecución coactiva con la presentación de un recurso en vía judicial. De esa forma también las municipalidades dejaron de percibir lo que estaban cobrándole a los vecinos. Y otro tema que tenemos es también la prescripción de las deudas municipales. Con el decreto legislativo 776 y el Código Tributario establece la prescripción de las deudas tributarias a los 4 años. Es decir, para el municipio prescriben las deudas, pero las deudas que tiene el municipio nunca prescriben y eso se ha venido acumulando. La propuesta para sanar esta deuda municipal es sincerar la deuda municipal facilitando su pago al contado o en forma fraccionada con los recursos que reciben los municipios por concepto del Foncomún, entre otros recursos determinados y de libre disposición. A septiembre del 2012, el principal de la deuda municipal actualizada por el índice de precios consumidor ascendía a 771 millones. ¿Cuál es la propuesta para sanear la deuda? Se garantiza el pago de la deuda municipal en materia de acogimiento a través del 10% de los recursos del Foncomún y otros recursos de libre disposición para que no se produzca una situación de incumplimiento. Se autoriza a los municipios a realizar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional, programático y a utilizar el saldo no ejecutado que no se encuentre comprometido para el pago de la deuda municipal. No se exime de responsabilidad administrativa, civil y penal de los funcionarios y autoridades que hayan incurrido en responsabilidad. ¿Cuál es la forma de pago? Obviamente que al contado cancelando el 90% de la deuda en materia del acogimiento y el fraccionado sería en cuotas que podrían ser de 10 a 15 años dependiendo la forma y cada municipio. Para acogerse al pago fraccionado, el Consejo Municipal debe autorizar el descuento del 10% por concepto de recursos recibidos por Confomún y otros ingresos transferidos del Gobierno Central. El objetivo de la ley es mejorar la gestión municipal para que los municipios puedan sanear sus deudas y con este nivel de endeudamiento no pueden adquirir financiamiento a tasas competitivas para obras y servicios. Además, el pago de la deuda municipal fundamentalmente para el salud y la ONP en beneficio de los asegurados, de los trabajadores y pensionistas. Más de 2/3 de la deuda son con estas entidades y una mejora
de la situación financiera de los municipios y de su gestión. Va a beneficiar a los vecinos con mayores obras y servicios para ellos. Aquí tenemos algún ejemplo de las deudas municipales agrupadas por departamentos. Amazonas, más de 2 millones de soles, Ancash, 72 millones, Arequipa, 79 millones, Ayacucho, Cajamarca, Callao, 229 millones, Ica, 84 millones, Lambayeque, 278 millones, Lima Metropolitana, 773 millones, Loreto, 9 millones, Pasco, 5 millones, Puno, 63 millones, Tumbes, 15 millones, San Martín, 11 millones, en fin, ahí nomás hay más de 1.700 millones de soles. Esto es alguna de las fórmulas que queremos. ¿Y qué queremos también tener? Queremos también municipios eficientes cada día más, y el desempeño de las municipalidades más endeudadas dentro del plan de incentivos de mejoras de la gestión municipal del MEF ha sido exitosa, por lo que inclusive ha recibido mayores recursos a los inicialmente programados. La aprobación del dictamen va a solucionar el problema del endeudamiento de los municipios que no permiten cumplir con sus obligaciones a favor de los ciudadanos, y va a permitir que ingresen recursos a salud y a la ONP para beneficio de los asegurados y los afiliados. A ver, señor presidente. Muy bien. Concluye la sustentación, se da inicio al debate. A soltar la palabra al congresista Simón. Gracias, presidente. Evidentemente este es un proyecto o una ley que las municipalidades del país esperaban. Y esperaban con expectativa, presidente. Sin embargo, lo que hoy está presentando la Comisión de Economía no satisface las expectativas de los municipios del Perú. Nosotros habíamos propuesto, presidente, la reestructuración de la deuda, que para nosotros, para los que somos las provincias, los que conocemos la realidad de los municipios, sabemos perfectamente que los municipios están colapsados. No se paga el seguro y la mayor deuda no es en función del principal, sino que la mayor deuda, presidente, tiene que ver con moras y multas. Y entonces, este proyecto que ya tiene esperando 3 años, hace 2 o 3 años se está discutiendo ese proyecto, que participó el Ministerio de Economía, que participaron todos los alcaldes y que fue aprobado además por la Comisión de Economía. Hoy en día, para variar, el Ministerio de Economía un jalón de orejas, ¿no es cierto?, a la Comisión, y le da la ley conforme a lo que normalmente funciona. ¿Cómo te cobro? Si bien es cierto hay algunos pequeños beneficios, sin embargo la deuda sigue siendo impagable. Los municipios no pueden ser sujetos a crédito. Los municipios tienen que estar constantemente mendigando al gobierno central para poder hacer obras. Lo reitero, al 2010 las deudas ascendían a 1.260 millones de soles. 1.800 millones de soles, de los cuales 1.260 eran intereses, multas y moras. Y solo 540 millones era la principal. Y las deudas que en su conjunto venían de anteriores gestiones y que se han ido acumulando. Las deudas a salud son 784 millones, a la ONP 477 millones y a la Nacional 418 millones. ¿Y qué ha opinado? No sé si el congresista lo dijo, el congresista Fernando Andrade, pero ¿qué ha opinado la ONP y salud? Han opinado favorablemente por el fraccionamiento de la deuda, porque consideran que no podría ser viable cobrar las mismas, debido a la protección patrimonial con que cuentan dichas municipalidades. Y entonces, como lo plantearon alguna vez los bancos para salvarse, ¿no es cierto?, se le exoneró las deudas y se le perdonó todo porque eran bancos. Y aquí estamos hablando, presidente, de municipios, y hay municipios que no tienen ninguna posibilidad de pagar ninguna deuda porque ni siquiera la gente común y corriente puede tributar porque son gente muy pobre. Pregunte usted, señores, si los municipios rurales alguien paga servicio de limpieza o servicio de jardines porque ni siquiera hay jardines. Entonces, presidente, que se diga quiénes son los municipios que más deben. Lima, 773 millones de los municipios de Lima. 773 millones. Lambayeque,
278 millones, de los cuales, de esos 278 millones, 208 son intereses, y la deuda solamente 70 millones de soles. Yo no sé si Economía o la SUNAT quiere cobrar sus deudas, o lo que quiere es exprimir lo máximo los municipios para que no hagan obra y para que puedan seguir colapsados como hace tiempo están colapsados. Presidente, yo le digo con mucha franqueza y sin ofender a nadie, esto realmente es una vergüenza para aquellos que dicen que hay que hacer inclusión social, para aquellos que miran al mundo provinciano, para aquellos que hablan que el poder más importante de la democracia son municipios. Aquí se les sigue colocando a los municipios el cuchillo en la vena para que no hagan absolutamente nada, porque siempre van a depender de la buena voluntad de quien ejerza la función del Ministerio de Economía. La SUNAT está apretando a quien no debe apretar, presidente. Me gustaría saber que se diga cuáles son las deudas que tienen las empresas privadas para ver si a ella la tratan como lo tratan a los municipios. Dele tiempo, por favor. Gracias. Yo quisiera, presidente, que se haga un informe de lo que opina el Ministerio de Trabajo y Promoción, no Economía y Finanzas, lo que opina el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, lo que opina la Asociación de Municipalidades del Perú. Y sobre eso, presidente, tomemos decisiones. Yo le quiero decir a los señores congresistas, los que venimos de provincias, los que venimos de las regiones, estamos hablando nosotros de nuestros alcaldes. Estamos hablando nosotros de la población mayoritaria que necesita veredas, que necesita pistas, que necesita obras, y que sin embargo todo su presupuesto se va en pagar, y ni siquiera pagan la principal, sino pagan impuestos. De aquí a 10 años o 20 años no tendremos municipio, presidente. Por lo tanto, la solución que ha dado la Comisión de Economía, Bancas y Finanzas e Inteligencia Financiera es simplemente la propuesta dada por el Ministerio de Economía, pero no lo que los congresistas de la Comisión aprobaron. Una vez más, el Ministerio de Economía hace lo que cree conveniente y no se respeta para nada la opinión de los señores congresistas, que en su mayoría son provincianos. Muchas gracias. Muy bien. Congresista Hurtado. Muchísimas gracias, señor presidente. Evidentemente, en la misma línea, el Ministerio de Economía y Finanzas siempre opinando desde el punto de vista de su centripetismo y no tratando de ayudar a desarrollar el país de tal manera que nosotros caminemos hacia adelante. Casi todos los gobiernos locales y muchos gobiernos regionales tienen problemas con las deudas. Las razones que pone el Ministerio de Economía y Finanzas son las siguientes. Dice que sería un retroceso para la administración tributaria. Yo pienso que desde el punto de vista económico, cuando una institución o una persona, una empresa tiene una deuda, la solución para avanzar es solucionar el problema de la deuda. Nadie va a caminar si debe algo y no se soluciona eso. Entonces, eso sería un problema serio y creo que ahí se contradice evidentemente el Ministerio de Economía y Finanzas. Por otro lado, dice que se suspendería acciones de control y fiscalización. Parece que el Ministerio de Economía y Finanzas no tiene una visión de lo que tiene que ser un ministerio de finanzas. En muchos países del mundo los ministerios de economía están acostumbrados a invertir y a avanzar. No hacer cajas chicas y controlar cómo funciona. Parece que se ha quedado con la idea de la caja de depósitos y consignaciones de hace muchos años atrás. Por eso es necesario quizás incidir en que lo que se trata aquí es de la política que tiene que tener un Ministerio de Economía. Un ministerio que tiene que tener cómo soluciona el problema de todos los alcaldes de todo nuestro país. Y la única solución precisamente es, ya lo ha presentado las otras instituciones, que sería genial condonar todas las deudas, pero bueno, ya que no se hace, por lo menos hay que capitalizarlo, quitarle ese criterio. Se me pide una interrupción al congresista Josué Gutiérrez. Tiene la interrupción, congresista Gutiérrez. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Hurtado. Pero hay que ver el origen de esa deuda y hay que ubicarnos bien en el contexto de lo que estamos hablando. La verdad es que la deuda es producto y resultado de la irresponsabilidad de la autoridad local. La irresponsabilidad y la falta de seriedad para no honrar sus obligaciones que presupuestariamente está contemplado. Es decir, las cargas sociales y todo que ya está previsto
se les descuenta, pero no se deposita donde se debe depositar. De tal manera que son obligaciones que no tienen todos los municipios. Absolutamente falso. Yo soy regidor y hemos cumplido fielmente los compromisos y las obligaciones. Por eso es que debe incorporarse adicionalmente responsabilidades de orden penal, para que los que no cumplan con la ley, siendo alcaldes, también tengan la responsabilidad de orden penal, porque estamos hablando de los derechos de los trabajadores de todos estos centros de trabajo. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Hurtado. Congresista Hurtado. Gracias. Y eso mismo que acaba de decir el congresista Josué indica la filosofía con la que ellos trabajan. También la Comisión de Economía no tiene una posición proactiva frente a los problemas, sino simplemente punitiva. Bueno, los culpables que no han pagado, pues ahora tienen que pagar. Eso no es una solución científica ni técnica frente a las deudas. Frente a las deudas, hasta cuando nos debe una persona, nosotros decimos, bueno, vamos a sentarnos, vamos a fraccionar la deuda, te voy a condonar tal y cual cosa, arreglamos los dos, ganamos los dos, y eso es lo que hay que plantear. Desde el punto de vista pragmático, hay que mirar en función de avanzar y no de retroceder, y menos frenar. La economía de los consejos municipales está frenado porque tienen muy poquísimo dinero en fondo común. Algunos que no tienen ningún presupuesto de canon ni cosa por el estilo, tienen problemas serios. Por eso creo que uno de los aspectos básicos para el planeamiento del futuro es tratar de arreglar desde lo más antes posible este asunto de las deudas, que genial sería determinarlas como incobrables. Aún las empresas privadas, después de unos años que usted no ha pagado, se da eso a fondos incobrables y se soluciona el problema. Pero no, aquí no. Y no solamente eso, que estos consejos municipales no son los únicos que deben. Sabemos que la deuda más grande la tienen las empresas públicas, que están por 4.067 millones, aproximadamente el 61%. Ahí es donde se debe incidir más qué hacer con esas empresas públicas que no funcionan. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Martín Belaunde. Muchas gracias, señor presidente. Examinando los alcances del dictamen a la ley que ahora estamos discutiendo y analizando, y en virtud de la cual se trata de fortalecer la gestión municipal mediante un sinceramiento de las deudas que tiene con la SUNAT, la ONP, vemos en realidad que es un problema esencial, ONP y de salud, que es un problema de ordenamiento fiscal y tributario. Y efectivamente podemos observar en este cuadro que aparece en la página 9 del dictamen, el cuadro número 1, que la deuda por concepto de principal a estos tres organismos estatales es de 501 mil millones de soles. La SUNAT con 501 millones de soles, la SUNAT con 144 millones, la ONP con 105 millones y ESalud con 252 millones. Pero los intereses agregan 1.108 millones. De acuerdo a este cuadro, la deuda es del orden de los 1.610 millones. ¿Quiénes son los acreedores y por qué conceptos son? La SUNAT por diversos tributos que adeudan las municipalidades. La ONP, entidad financiada para el pago de las pensiones. Y ESalud, entidad que tiene un financiamiento o una estructura financiera precaria por la atención del sistema, la atención de salud de todos los asegurados, que en estos momentos llegan a cerca de
o exceden los 9,5 millones de personas. Entonces no se trata de una frivolidad. El problema se trata de pagos que han debido hacerse y que no se hicieron por muchísimas razones, entre otras por mal manejo, desorden o lo que fuere. Porque hay municipalidades que a raíz... Dele tiempo para que concluya. A raíz del canon minero y a raíz de la regalía minera, si es que están en esta situación, yo diría que les sobra el dinero. Ahora bien, ¿cuál es la queja que se podría derivar de este sistema, del acogimiento a este sistema de sinceramiento? Es que las deudas anteriores se adecúan al poder adquisitivo actual de la moneda, lo cual sin duda es algo positivo. ¿Cuál es el beneficio? La extinción de todas las multas, recargos y sanciones. Ese es el lado positivo. ¿Cuál es otro factor negativo? La cobranza de un interés. Entonces, yo creo que esta ley es correcta, es necesaria. No sé si se le podría modificar en los alcances específicos relativos al acogimiento. Pero aquí tenemos que conjugar. Concluye, señor. Dos factores, señor presidente. El primer factor es la capacidad de pago de los municipios. El segundo factor es la necesidad que tienen estos organismos públicos, SUNAT, ONP y E-Salud, de estos dineros. No sé si este proyecto de ley requiere de un mayor estudio para ver en qué forma se estaría agravando excesivamente a los municipios para acogerse a este sistema de pago. Pero lo que es evidente es que este tipo de desorden presupuestario y administrativo no debe repetirse en el futuro. Y también lo que es evidente que esta ley no debe ser materia de un borrón y cuenta nueva. Gracias, señor presidente. Bien, congresista Chávez, Marta Chávez. No podemos estar de acuerdo con este proyecto. En primer lugar, por el mensaje negativo que se envía de la cultura del no pago. Yo me pregunto, en primer lugar, los municipios que ahora quieren este beneficio, que además son municipios, la gran mayoría de los que se van a acoger a este beneficio son aquellos que más recaudación tienen. Esos municipios, ¿cómo se verían si nosotros dijéramos que ellos deben condonarles también las deudas de los contribuyentes? Son municipios que cobran puntualmente, la gran mayoría de ellos, y si no lo hacen es porque no son eficientes en hacer las cobranzas. Y sin embargo ahora quieren obtener beneficios tributarios. Acá se trata de beneficios tributarios. Se les va a reducir el capital adeudado al 90%. De otro lado, se va a permitir el fraccionamiento inclusive por periodo mayor a 10 años. Porque por acá se señala, señor presidente, en el inciso... en el literal E del artículo 4.4.2, que el financiamiento puede extenderse a más de 10 años. Luego se señala la posibilidad de que hayan convenios con el Banco de la Nación para trasladarle al Banco de la Nación vía estos convenios que el Banco de la Nación facilite el pago del íntegro de lo adeudado y entonces ya se genera una obligación con el Banco de la Nación. El Banco de la Nación, señor presidente, es una empresa pública, sí es cierto, pero está obligado a tener un resultado eficiente. No podemos hacer que vía estos convenios el Banco de la Nación se vea comprometido en generarse adeudos
Si ya no se pagó una vez a la SUNAT, al FONAVI, a la Seguridad Social, ¿quién garantiza que luego le van a pagar al Banco de la Nación, señor presidente? Además, se está violando normas del Código Tributario. El artículo 7º del título preliminar del Código Tributario establece las condiciones por las cuales se puedan otorgar beneficios tributarios, exoneraciones, incentivos, y señala una serie de requisitos, entre ellos, por ejemplo, hacer un análisis cuantitativo del costo fiscal estimado de la medida. Nada de esto aparece en ninguna parte del dictamen, ni menos en la exposición de motivos de los proyectos que se han presentado. De otro lado, el propio artículo 7º del título preliminar del Código Tributario señala en el inciso C que todo beneficio tributario no puede extenderse más allá de los 3 años, y acá están previendo 10 años. Entonces, señor presidente, a todas luces, este proyecto creo que es un favor que se le quiere hacer por razones de carácter político, partidario, a algunas administraciones que han estado en manos de determinados partidos y que no han tenido la eficiencia para, cobrándole oportunamente a los contribuyentes de mediana, pequeña o grande capacidad económica, ahora pretenden que todos carguemos con la ineficiencia y el no pago que ellos han hecho a la SUNAT. Más bien me sorprende... Dele tiempo para concluir, por favor. Gracias. Me sorprende que la SUNAT, que le clausura una tiendita a una señora que vende moñitos a 50 centavos por no pagar sus impuestos o por no dar recibos o boletas, sí permita que se acumulen en los municipios grandes cantidades, millonarias cantidades por adeudos de no pago de los tributos. Entonces creo, señor presidente, que esto no es justo con el resto de las personas y este proyecto no debe ser aprobado de ninguna manera. Gracias, presidente. Congresista Zamudio. Congresista Velázquez Quesquén. Presidente, he escuchado, me pide una interrupción nuestro querido SAR, con mucho gusto. Congresista Belaúnde. En el sentido figurado de la palabra, obviamente. Yo me hago la siguiente pregunta frente a las reflexiones de la congresista Marta Chávez. ¿Qué va a hacer la SUNAT, ONP y ESalud frente a aquellos municipios deudores? ¿Ejecutarlos? ¿Mandarlos a la quiebra? ¿Impedir que funcionen? ¿Estos organismos del gobierno central van a deshacer el funcionamiento de los gobiernos locales? Es obvio que aquí tiene que haber un concierto, y este concierto se tiene que alcanzar por intermedio de la ley. Pero yo no concibo racionalmente que puedan establecerse acciones coactivas para paralizar el funcionamiento de un municipio como si se tratara de una empresa que no paga sus impuestos. Y sabemos que cuando una empresa muy grande no paga sus impuestos, estamos en un serio problema. Esa es la reflexión que quisiera hacer, señor. Gracias. Congresista Velázquez, inicie, por favor. La segunda interrupción me la pide el congresista Judith Simo, presidente, si usted lo permite. Congresista Simo. Muchísimas gracias, paisano. Presidente, yo solamente quiero recordarle a la señora congresista Marta Chávez que ya durante el gobierno del presidente Fujimori y siendo ministro Hoyguay se hizo una propuesta justamente para evitar el remate de bienes y embargo a las cuentas bancarias por parte de la SUNAT y la ONP y Salud a los municipios, y se presentó un proyecto de ley 27-100 del 3 de mayo del 99, en el cual se estableció un régimen especial de fraccionamiento de las deudas de municipalidades y empresas municipales con el Seguro Social de Salud y la Oficina de Normalización Provisional. Es decir, incluso el régimen del presidente Fujimori, para que no quiebren los municipios, planteó este proyecto de ley, o esta ley, mejor dicho, esta ley. Entonces, no estamos hablando cosas nuevas. Ya hubo una iniciativa del gobierno del presidente Fujimori, y lo que estamos hoy día es corrigiendo eso. Bien, la alusión le doy al final que interviene el congresista Velázquez, porque él es el principal, porque está bien interrupción. Bien. Presidente,
Yo veo que este es un proyecto de ley cargado de buenas intenciones, pero que no va a resolver el problema. Esta propuesta de fraccionar las deudas que tienen los municipios viene año tras año. Y lo que pretenden con esta propuesta de fraccionamiento, lo que se pretende, cuando algunos dicen, los municipios, pobrecitos, ¿dónde van a sacar? Lo que estamos tratando con estas normas es de legalizar la comisión de delitos por alcaldes a los que la ley les ha encargado que actúen como agentes de retención. El trabajador municipal mensualmente le descuentan su aporte a la ONP y su aporte a la prestación de salud, y el alcalde, lejos de entregarlo a la SUNAT, que es la encargada de cobrar, los alcaldes se lo agarran. Y ahora resulta que los alcaldes son pobrecitos, y los trabajadores que quieren poner su dinero en el sistema privado de pensiones no lo pueden hacer porque el alcalde se cogió el dinero supuestamente para hacer proselitismo político. Entonces, ¿quién le va a pagar la pensión a los jubilados, a los trabajadores municipales? En el Perú hay cientos de miles de trabajadores municipales que no pueden gozar del servicio de la prestación de salud porque el municipio aporte con el que se quedó. A mí me parece que esto está muy bien, pero es insuficiente. El 70% de la deuda puesta a cobro es deuda que los alcaldes, la ley los ha encargado que sean agentes de retención, que retengan el aporte para entregarlo a la SUNAT, pero no lo entregan. Entonces, con eso le damos carta abierta para que este problema siga creciendo como una cascada. Entonces, como bien dice Mauricio, esto es delito. El alcalde retiene el aporte del trabajador y se lo agarra. Y esto queremos legalizar nosotros. Por eso yo le voy a proponer una disposición. ¿Cómo vamos a darles fraccionamiento tras fraccionamiento a aquellos que ya están acostumbrados a quedarse con el aporte de los trabajadores? Aquí el interés superior es los derechos de los trabajadores. Lean, el 70% de deuda a la ONP y a de salud, prestación de salud y pensiones. Entonces, si queremos darle una solución definitiva, hagamos un fraccionamiento hasta el 31 de diciembre de 2010. Pero para el futuro, establezcamos que aquellas municipalidades que han incumplido con entregar el aporte, el Ministerio de Economía le retenga del Foncomún. No es verdad que los municipios no tengan recursos para pagar las planillas, para eso está el Foncomún. Pero los alcaldes se quedan con la plata y nosotros decimos, legisladores abusivos que le quieren quitar. Mentira. Aquí lo que estamos haciendo es convalidar la trampa, convalidar la expoliación de un derecho que tienen los trabajadores municipales a la prestación de salud y a su pensión de jubilación. ¿Quién les va a pagar la pensión de jubilación a los trabajadores municipales si el alcalde se queda con su aporte? Entonces yo quisiera proponer... Dele tiempo para concluir. Yo quisiera proponer que este fraccionamiento, esta sea la última vez que nosotros discutamos esta norma. Que hasta el 2010 hagamos un programa de fraccionamiento. De repente ese 30% de la deuda de la SUNAT que tiene que ver con importación de vehículos, de maquinaria, eso se puede discutir. Pero lo que no se puede discutir es algo que no le corresponde a los alcaldes y que lo han tomado, como es el aporte a la ONP y a la prestación de salud. Entonces yo quisiera proponer, señor presidente, al presidente de la comisión, le voy a proponer un artículo correspondiente como disposición complementaria, que en el futuro aquellas municipalidades que invocan, que no tienen la posibilidad de entregar lo que no es de ellos, el Ministerio de Economía le retenga, del Foncomún que le retenga, cosa que evitamos que el problema siga avanzando en cascada. Y con eso ponemos las cosas en orden. Todos sabemos, si nos hacemos de la vista gorda porque los alcaldes nos presionan, todos sabemos que los alcaldes saben, no entregan el aporte de la prestación de salud, no entregan el aporte de la ONP, ¿y qué hacen? Siguen contratando personal. Entonces, Concluya, congresista. El Foncomún, que tiene una proporcionalidad que es para gasto de inversión y otra para el pago de planilla de gasto corriente, es utilizado en íntegro por los alcaldes, algunos alcaldes irresponsables, que lo hacen para contratar personal, pero nos dejan a nosotros la responsabilidad de cubrir estos aportes. Por eso, señor presidente, creo que esta no es una norma de ninguna manera que pretende lesionar la autonomía de las municipalidades. Lo que hay que hacer es poner las cosas en orden. El próximo año, de aquí 2 años nuevamente, ley de fraccionamiento. O sea, que estamos convalidando un delito. El alcalde que se queda con el aporte del trabajador y no le entrega a la ONP o a salud, es apropiación ilícita.
Entonces, ¿cómo vamos a seguir fraccionamiento tras fraccionamiento? Entonces, creo yo que debemos darle una solución definitiva de adelante para el futuro, que voy a proponerle un artículo al presidente de la comisión, y creo que el fraccionamiento tiene que ver con que nos pongamos de acuerdo en un cuarto intermedio, a los efectos que se haga un calendario obligatorio de pago, evitar los famosos convenios que al final de cuentas resultan siendo una liberalidad del alcalde que quiere suscribir este convenio porque está pensando en la reelección y en la revocatoria y utiliza la plata de los trabajadores para hacer otras cosas para la cual la ley no les ha autorizado. Por eso, señor presidente, estoy de acuerdo en parte con esta iniciativa, pero creo que hay la posibilidad de plantear una solución definitiva a estas deudas que se generan como producto de actos irresponsables de algunos alcaldes que no entregan los aportes a los trabajadores, a los organismos que se encargan de prestar los servicios de salud y que construyen las pensiones de jubilación de los trabajadores municipales. Muchas gracias. Muy bien, la congresista Chávez por alusión. Presidente, se ha mencionado una ley que se dio el año 99 para efectos de dar un fraccionamiento. Señor presidente, el año 99 obviamente no hay que olvidar que hemos tenido 20 años de el asalto y el agravio que el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA infligió al país, sobre todo en perjuicio de las municipalidades quemadas, su registro, su documentación y todo eso. Bien podría pensarse que en ese momento, el año 99, resultaba necesario, como parte de las medidas de estabilización y reorganización del Estado. Pero ya han pasado, señor presidente, 14 años. Son 14 años en que el Perú ya tiene, gracias a las reformas y al marco constitucional que se dio el año 93, una viabilidad y un camino, y ha habido una bonanza indudable. Hemos pasado de $0 de reserva el año 90 a tener hoy $70.000 millones de reservas. Esa es una pequeña muestra. 0 de inversión. Concluya, congresista. A los montos de miles de millones de inversión. Entonces, señor presidente, estamos en otro momento. Lo que se quiere aquí es perpetuar una condición de falta de respeto a los compromisos. Y como bien se ha dicho, muchos de esos municipios le niegan sus pensiones a los trabajadores y destinan irresponsablemente el dinero, inclusive de las retenciones que realizan, y los destinan a otros fines. Entonces no podemos convalidar nosotros esa situación. Señor presidente, si me permite, me está pidiendo una interrupción la congresista Salgado, si usted lo permite. Está en alusión, congresista. En vez de la congresista Alcorta, le podemos dar con congresista Alcorta. Bueno, entonces continúa, presidente. No hay ninguna comparación con las medidas extraordinarias que se puedan haber dado hace 15 años, señor presidente. Y en todo caso, si eran buenas medidas, se ve que no cumplieron sus efectos porque se ha seguido acumulando este adeudo que no tiene ningún sentido y que sería injusto que inclusive reduzcamos el capital, le demos fraccionamiento, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que administra, señor presidente, los recursos del Estado, está en contra de esta norma. Concluya, congresista. Gracias, presidente, gracias. Bien, congresista Alcorta. Congresista Alcorta. Tiene interrupción la congresista Salgado. Gracias, presidente. Gracias, congresista Alcorta. La opinión del Ministerio de Economía y Finanzas es en negativo. Y muy claramente dice que desincentiva el cumplimiento de las obligaciones tributarias y no tienen los resultados esperados, y la prueba al canto está en lo que ha dicho el propio señor Yagú, decimos. Pero además, ¿por qué los ciudadanos tienen que pagar la ineficiencia de los alcaldes? Muy fácil decir que se cobren del Fondo Común. El Fondo Común casualmente es para la población, y ahora, como no es legal, le quieren sacar la vuelta y decir: descuéntenme de lo que me van a dar del Fondo Común. Yo les pido a los autores que lean el decreto legislativo 776, Ley de Tributación Municipal, porque en el artículo 89 dice muy claramente en qué se tiene que utilizar el Fondo Común, y no es para pagar deuda, señor. Gracias, congresista Alcorta. Gracias, presidente. Inicie, congresista Alcorta. Gracias, presidente. De una vez, por favor. Congresista Simón. Gracias, presidente. Sin ánimo de entrar en un debate personal con nadie,
Yo quiero recordar lo que se aprobó con la ley 27-100, que era: podrán acogerse al presente régimen todas las municipalidades y empresas municipales que tengan deudas por concepto de aportaciones vencidas al 30 de abril, incluyendo la deuda por concepto de reembolso por prestaciones asistenciales a trabajadores de entidades empleadoras morosas, cualquiera sea el estado que se encuentren. Entonces, no hay mayor diferencia a lo de ahora. Segundo, presidente, la ley no pretende de ninguna manera que no se le pague a los trabajadores o no se les asegure a los trabajadores. Lo que estamos diciendo es que del Fondo Común, ¿no es cierto?, se pueda ir cubriendo la deuda, pero que no nos ganen los intereses y las moras, porque aquí se le echa la culpa a todos los alcaldes, pero no se olviden que los alcaldes han recibido esa herencia. No es que el alcalde actual entra con azul, el alcalde actual entra ya con una mora inmensa, en rojo, y no puede hacer las obras que se requieren, y si le quitan el Fondo Común, mejor cerramos los municipios. O sea, si esto naciera con la actual administración de alcalde, bueno, pues uno entendería que son unos vivos. Concluye esta intervención, congresista. ¿Cuántos años estamos hablando, presidente? Estamos hablando de deudas de hace por lo menos 30, 35 años. Entonces no me vengan a mí con el cuento de los trabajadores y el seguro. No me vengan aquí con que los alcaldes se agarren la plata. Estamos hablando de deudas que vienen 30 años atrás y lo que queremos es solución. Y la solución puede ser, en efecto, que se vaya descontando el Fondo Común para pagar el seguro de los trabajadores. Pero no es así tan cierto, presidente, que aquí hay perro muerto. Perro muerto, ¿quién lo inició? Que se investigue a los alcaldes que comenzaron a incumplir esto. Y no son los actuales necesariamente. Bien, inicie, congresista Alcorta. Presidente, a mí me llamó la atención la energía con la que ha hablado algún congresista diciendo que de ninguna manera se puede permitir situaciones del perro muerto, pero con una gran flexibilidad dice que dentro de 10 años, para darle hasta diciembre un fraccionamiento y a través del Fondo Común, inaceptable. Esto es sí, pero no. Claro que sí, pero de ninguna manera. No, pues así no funciona la cosa. Este proyecto parece tener nombre propio además. O sea, a la SUNAT se le debe con todo 486.000 soles, a la ONP 340.000, a Salud 783.000. Pero además, acá dice que se le retiene a todos los empleados. A todos los municipios se les retiene a todos los empleados. Pero los municipios no pagan absolutamente nada. Que los alcaldes hayan heredado esta deuda así, pero son unos sinvergüenzas, pues, porque el hecho de un referente malo no se puede seguir tomando como referente para seguir pecando con lo mismo. De ninguna manera. Los alcaldes responsables debieron honrar y hacer un fraccionamiento, una escala de pagos. Es cierto que la SUNAT tiene discrecionalidad sobre el tema. El capital nunca se pierde y los intereses tampoco, para que no se vea perjudicada. Las moras y las multas será un tema discrecional de la municipalidad. Pero sin embargo, la problemática va más allá. La deuda tributaria del sector público asciende a 6.596.037 soles. 6.000 millones. Representando la deuda municipal 24.4% del total. Del gobierno central. Y el gobierno regional 369 millones. Los resultados son mayores, o sea, el Estado es el mayor deudor de todas las obligaciones. Sin embargo, acá hacemos leyes, hay que cumplir las leyes. Sin embargo, acá queremos hacer el perro muerto. ¿Qué tal raza? ¿Por qué? Me parece una vergüenza la propuesta de la ley. La SUNAT le sigue cobrando a los impuestos a los mismos de siempre. Este gobierno quiere más plata para sus proyectos de inclusión social, que todos estamos de acuerdo. ¿Y dónde sale la plata? ¿Del perro muerto? De ninguna manera. Por otro lado, a los clubes de fútbol, por ejemplo, en el periodo anterior, los que hemos repetido, se les puso todas las facilidades para acogerse. No lo quisieron hacer. Han pasado como 3 o 4 años de eso. ¿Y qué fue? Nada. Pero sin embargo, al poricultorio Pérez Araníbar le cortaron la luz y el agua y todo porque no pagaron. Es una vergüenza. Esto es inaceptable, presidente. Esto no se puede aceptar. Y si los municipios no fueron capaces de pagar, los alcaldes fueron más deshonrados todavía de no hacerlo. La municipalidad de Chiclayo fue incendiada y se perdieron documentos. ¿Quién le incendió? Un pleito entre alcaldes, entre el alcalde elegido y el que no salía elegido. ¿Quién pagó eso? El Estado. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pagó el mismo gobierno regional? El mismo gobierno municipal. Se incendió todo y se perdió toda la información. ¡Qué fácil! Pero esto tiene nombre propio y es inaceptable. No se puede ser muy duro para que esto sea inaceptable. ¿Qué tal raza? Que no paguen a los trabajadores y se tiren la plata para sus campañas. Pero tampoco se puede ser flexible para hacer un fraccionamiento de acá a diciembre o acá a un año para que paguen semejante deuda. De ninguna manera esto no puede proceder. Es una vergüenza que el Congreso de la República presente la ley del perro muerto. Gracias, presidente. Congresista Damer, Manuel Damer.
Señor presidente, me parece que en esta discusión se está hablando de conceptos muy abstractos y no se entiende bien de qué se trata. No existen municipios en general, existen municipios de zonas rurales que son diferentes a los municipios de pequeños centros poblados, de ciudades pequeñas o de ciudades intermedias o de grandes centros urbanos. Tratarlas a todos como un solo régimen es uno de los grandes errores de la vía republicana del Perú, es uno de los errores del centralismo. Pensar que todos los niveles intermedios o subnacionales son simplemente el mismo nivel, todos iguales. Al Ministerio de Economía y Finanzas le costó inmensamente en el 2011 reconocer que había municipios rurales e incorporar una lista para señalar que esos municipios tenían que tener un trato especial, justamente por ser rurales, lo cual no quiere decir que sean buenos o malos, sino que hay una desigualdad en el territorio, en la forma de organizar la representación, y el Estado tiene una responsabilidad para reducir esa desigualdad, y para reducir esa desigualdad tiene que consolidar los municipios rurales y tiene que darle determinadas facilidades y al mismo tiempo que asistencia y exigencias. Igual pasa con los municipios de carácter intermedio o de las zonas que no son grandes ciudades. Creo que entonces que uno de los elementos que debería acudir la Comisión quizá para reformular esta ley es un dictamen elaborado por el propio MEF con otros ministerios en el año 2011 relativo a la reforma de la descentralización fiscal, en el cual se reconocía que había dos criterios básicos para hacer otra política fiscal: descentralizar reconociendo la diversidad y garantizar que exista una efectiva previsión del gasto. Ninguna de las dos cosas ocurre. Aquí se está tratando a los municipios como si fueran todos unos perros muerteros. Los municipios son la base del país en todo el Perú, son el fundamento de la representación política de la ciudadanía. Se trata a los municipios como si fueran unos delincuentes en general. Yo reconozco y hay que alabar el esfuerzo que hacen los municipios y cómo el Ministerio de Economía o el centralismo económico les regatea cada una de las cosas. ¿Acaso no es cierto que a los municipios de las zonas rurales prácticamente no le llegan los recursos mínimos para subsistir? ¿Acaso no es cierto que tienen que destinar parte de su gasto de sí mismos a cubrir obras que de otra manera no podrían hacer, o pequeñas cosas porque ni siquiera hacen grandes cosas? Me parece, señor presidente, que hay una especie de mirar de espaldas el Perú real, el Perú efectivo, y esta norma apunta a esos temas. Ciertamente que hay problemas de pago, y el punto de partida no son los problemas de pago, a mi entender. El punto de partida son las circunstancias en las cuales en este momento, en los últimos años, no solamente hay una deuda construida, sino que existe un sistema de crédito y de préstamos y de bonificaciones a los municipios que requieren que estos no tengan deudas. Y si tienen deudas se produce un círculo vicioso. En este momento existen por parte del Ministerio de Economía y Finanzas hasta 3 fondos. Dele tiempo para concluir. Son útiles para los municipios siempre y cuando no tengan deudas. Entonces un municipio rural que quiera ir al FONIPREL, un municipio que es un fondo de inversiones regionales y locales, un municipio rural o un municipio de una ciudad intermedia que quiera ir a cualquier fondo o cualquier bonificación que le dé el Estado, automáticamente está cesado de acceder a eso si tiene una deuda, no porque se le hayan tirado la plata o se la hayan robado, sino porque la han gastado en cosas elementales y no tienen más recursos. Por eso me parece, señor presidente, que se está dejando de lado la realidad del Perú y más bien habría que reformular la ley. Yo sugeriría que se haga un cuarto intermedio, como ha sido planteado, y se pueda tratar la ley en la heterogeneidad y mirando no solamente la imposibilidad del pago de una deuda y su tratamiento, sino también la necesidad de que esos municipios puedan acceder a otros fondos que el Estado da y que automáticamente están impedidos de acceder porque se mantienen estas deudas como cargas que son terribles para ellos. Por último, señor presidente, creo que en cualquier Estado, el gobierno de una nación tiene una responsabilidad. O sea que un gran empresario no paga a la SUNAT, no paga a Salud y no le pasa nada. A un municipio de una zona rural o de una pequeña ciudad va preso y se le persigue. Esa desigualdad es la historia vieja del Perú. Me extraña que algunos que no son parte de esa historia vieja quieran ahora encabezarla, inclusive representarla. Concluya, congresista. Y termino, señor presidente, diciendo, esta propuesta legislativa da una base que me parece debe mejorarse, debe incluirse estudios ya existentes, debe incluirse las propuestas de considerar heterogéneo el mundo municipal
a sus diversas posibilidades de financiamiento y a un tratamiento singular a su endeudamiento, que eso va a fortalecer al Estado peruano, va a fortalecer a la democracia y sobre todo va a fortalecer al desarrollo del Perú. Bien, congresista León Rivera. Presidente, me pide una interrupción el congresista Velázquez. Congresista Velázquez tiene la interrupción. Presidente, acá de lo que estamos hablando es algo sencillo. Yo creo que no hay que hacer demagogia. Aquí lo que yo he planteado, he dicho lo siguiente: los municipios tienen sus planillas, el trabajador gana un sueldo, un porcentaje que se le debe descontar para su aporte, para su pensión de jubilación y para su prestación de salud. La ley encarga que el municipio lo retenga. El municipio lo retiene y en vez de entregarlo al organismo administrador, se lo queda. Entonces, yo le puedo decir a aquellos que han intervenido, por ejemplo, que dentro de las 6 municipalidades que más deben estos conceptos, no son municipalidades rurales, mentira, falso, es demagogia. Son municipalidades urbanas que inclusive, a pesar de la presentación de este proyecto de ley, no están pagando, porque estos proyectos de ley estimulan el no pago. Es cierto, yo creo que hay que dar un tratamiento especial, por ejemplo, a aquellas municipalidades que han recibido de hace 8 o 10 años estas deudas. Hay alcaldes que actualmente no lo pueden pagar. Eso tiene que ver con el fraccionamiento. Concluya, por favor. Lo que yo sí creo es que al futuro tenemos que plantear una situación, una solución definitiva. Si este es un aporte del sueldo del trabajador, no hay argumento que tenga un alcalde que diga: lo utilicé porque no me dieron para comprar papel bond. No puede utilizarse ese argumento. Me resisto, señor presidente, a aceptar ese argumento. Entonces, lo que yo sí creo es que hay que plantear una solución a futuro definitiva, que el Ministerio de Economía haga la retención o busque el mecanismo para hacer la retención y ver cómo a través del fraccionamiento resolvemos estos temas, por ejemplo, de estos alcaldes. Nosotros no hemos generalizado que los alcaldes son deshonestos, sino hay alcaldes que han recibido esta pesada herencia y no saben cómo resolverlo. Eso lo va a plantear el fraccionamiento, pero de ahí a querer justificar de que se utilice el aporte de los trabajadores para su pensión de jubilación, para hacer obra o para hacer otra actividad, no me parece, señor, y yo no creo que eso sea responsable. Gracias, congresista José León. Congresista Alcorta. Presidente, gracias, congresista. Yo creo, recogiendo la propuesta del señor el congresista Damer, Manuel, los municipios rurales, sí, pues, pero los municipios rurales son los que menos tienen el problema, su presupuesto es minulo. Se puede ver quizás alguna excepción, pero ¿a quién perjudican cuando los municipios no pagan estas deudas? A los propios trabajadores, que después cuando van a atenderse en un hospital de salud o van a ver a la ONP, ¿qué pasa? No están registrados, no han pagado, y como están impagos no los atienden. Los principales perjudicados son los mismos empleados y los mismos trabajadores. Es lo mismo que los arbitrios. Los arbitrios no se pueden tocar, lo que es parques y jardines no se puede tocar para lo que es seguridad, y lo hacen inclusive en las municipalidades rurales y algunas inclusive citadinas un poco alejadas, lo hacen por ignorancia. Pero no se puede tocar el tema ese de ahí, sin embargo se llama malversar los fondos. Hoy, inclusive los municipios tienen hasta más plata del canon, pero sin embargo no quieren tributar. Las empresas que no pagan, los empleados no pagan, se van presos igual, acá nadie tiene corona. La solución, por otro lado, y se le cierra. Pero acá la solución, como plantea el señor Velázquez, hay que verla también, porque tampoco la solución pues es la ley del perro muerto, o sea, de acá para adelante. Y lo que tienen ahora, que sometan pues, y el Ejecutivo... Concluye esta interrupción. Que el Ejecutivo, a través de la SUNAT, que están tan empeñados porque si le cierran la bodega a una persona que tiene 2 empleados, se la cierran con papel y todo. Pero acá no pasa nada. Una cosa son los municipios rurales, alejados, y hasta por ignorancia se peca, pero creo que tienen otro régimen. Pero los demás, ¿por qué no van a pagar? ¿Por qué la municipalidad de Chiclayo, tan grande, tan poderosa y tan rica, por qué se le va a fraccionar? Una de las que más debería aportar, deberían irse presos todos aquellos que no pagaron en su debido momento, porque los que han heredado, ¿por qué lo heredaron? Cuando uno entra a un gobierno, una empresa, una responsabilidad, asume el activo y el pasivo, y no lo hicieron mal. Eso es lo que no se puede permitir, presidente, porque la solución no es la ley del perro muerto. Gracias. El congresista León. Gracias, presidente. Bueno, las experiencias siempre son negativas cuando de manera reiterativa
se hace con donaciones vía reestructuración de deudas. En el fondo aquí ya se está entrando en un círculo vicioso, porque esta es, que recuerde, la tercera vez que se está haciendo este refinanciamiento de las deudas que generan las malas gestiones de los municipios o de los alcaldes o las malas gestiones municipales. El año 2002 se acogieron 272 municipios y ¿saben cuántos han cumplido con ese pago de refinanciamiento? 3 municipios. O sea, esto que hoy día estamos tratando de nuevamente hacer una reestructuración, se lo aseguro que vendrán otros años y de nuevo diremos, hemos avanzado a 5. Esto es un círculo vicioso, presidente, y me hace recordar a lo que muchas veces hemos discutido con los programas en los predas agrarios. Por eso, presidente, yo sí creo que en este caso tiene que haber modificaciones al dictamen, porque caso contrario estaríamos validando esto que se llama la cultura del perro muerto. No es aceptable, por ejemplo, de que para pagar la ineficiencia de las gestiones municipales se tenga que echar mano al canon, al sobrecanon, a las regalías, que son recursos para hacer infraestructura productiva, para hacer obra en el pueblo, y no podemos privar de las obras por esta ineficiencia que están mostrando las gestiones municipales. Por lo tanto, podría ser, presidente, que se refinancie el principal, que más o menos supera los 500 millones, pero ponerle en el artículo 4 de la disposición transitoria, ponerle sanciones de incumplimiento y de fiscalización, porque no solamente se va a cumplir con el nuevo programa, si es que se pudiera cumplir con sanciones de incumplimiento, sino también por la mala gestión de fiscalización que hacen las gestiones municipales. Por eso sugiero que en la cuarta disposición se pueda poner que hay sanciones por incumplimiento y por falta de fiscalización, para que el presidente lo tenga bien. Y finalmente, presidente, se puede poner un candado, porque ¿quién no conoce, presidente, que las gestiones municipales son pagos de facturas políticas? Concluya, congresista León. Es el aparato burocrático que crece cada vez que cambia la administración municipal. Por lo tanto, presidente, creo que debe hacerse ahí, ponerse un candado también, para que en adelante, a partir de esta nueva norma que se apruebe para el refinanciamiento, quedan congeladas nuevas contrataciones a efecto de no seguir inflando las planillas, que es el gasto corriente, que generalmente ese genera la deuda. Gracias, presidente. Congresista Acuña, Virgilio Acuña. Muchas gracias, presidente. Gracias, colegas. Colegas, yo ya no voy a repetir el tema de los números, porque todo está bien claro, cuánto es el capital y cuántos son los intereses. Yo lo que quiero pedir